Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Norma de Ya Estaba Escrito. Hoy es 5 de mayo del 2026 y estoy compartiendo información contigo desde México. Hoy vamos a darle continuidad al segundo episodio de la serie de Urano en Géminis y en el episodio anterior estuvimos hablando de Urano. Te expliqué cómo funciona, cómo se siente, qué pasa cuando aparece y cuáles son las dos maneras posibles de relacionarte con él. Si todavía no lo escuchaste, te invito a que lo hagas. Te dejaré el enlace en la descripción. Y habiendo dicho esto, hoy vamos a platicar de cómo opera Urano cuando llega y se queda 7 años en un signo. Urano acaba de entrar en el signo de Géminis, así que nos esperan 7 años de esta temática. ¿Y qué pasa cuando llega Urano a Géminis? Imagina que Urano es un rayo, un relámpago que llega y te modifica. Y cada 7 años lo hace de un modo distinto. En esta ocasión, ese modo se llama Géminis. Y aquí es bien importante entender qué es Géminis, porque necesitas entender el modo, la energía y la vibración con la que estará funcionando Urano. De modo que si no sabes qué es Géminis, te va a ser más difícil reconocerlo. Y créeme que reconocer a Urano en tu vida te va a ahorrar un montón de angustia. Ahora bien, Géminis no es simplemente el signo de los que comunican, de los amistosos, de los que hablan un montón. Eso es astrología de revista, porque solo se queda en eso. Y ahí ya no entendiste bien a Géminis. Entonces, ¿por qué se dice todo esto de Géminis? Bueno, para entender bien a Géminis debes tener en cuenta algo súper importante y es que Géminis es la conexión. Es lo que hace que dos cosas que parecen separadas terminen hablándose. En la mitología griega, Hermes, o sea Mercurio, el regente de Géminis, era el mensajero de los dioses. Mercurio era conocido por su velocidad, su astucia y su elocuencia. Llevaba mensajes que conectaban al Olimpo, a la Tierra y al inframundo. Por eso Géminis es la energía que conecta todo. Piénsalo así. Cuando escuchas una canción y de repente te recuerda el lugar donde sueles tomar el café todas las tardes, ahí estás haciendo una conexión mental. Eso es geminiano porque estás relacionando e intercambiando dos pensamientos distintos. Por ejemplo, una persona Géminis seguramente puede ver una película y en simultáneo atender una llamada por teléfono. Esa agilidad es muy geminiana. Géminis es curiosidad, es comunicación y pensamiento en movimiento. Es la energía que hace que la información circule, que las ideas se mezclen y que nada se quede quieto demasiado tiempo. Por lo tanto, en tu vida personal, Géminis es esa manera en que tu mente procesa la información que le llega. Es decir, cómo aprendes, cómo hablas, cómo escuchas, cómo te mueves entre ideas, entre personas y entre conversaciones. Géminis también es la información que buscas, que consumes y que compartes. Es cómo está organizada tu mente para relacionarse con el mundo. Y hay algo que necesitas saber de Géminis para poder entender lo que viene. Géminis es de naturaleza inestable y cambiante. Es como que no puede quedarse quieto porque siempre está detrás de información distinta, siempre está abriendo puertas nuevas y en ese movimiento constante siempre está recombinando su información con información nueva para ver qué surge de ahí, para ver qué puentes establece entre una información y otra. Y las emociones, la vulnerabilidad requieren de espacio, de quedarse un tiempo sosteniéndolas, sintiéndolas, no con el pensamiento, por supuesto. Esas se sienten con la pancita, no son veloces, no se prestan a intercambios. Por eso Géminis se mantiene a una distancia prudente de ellas. Y eso es lo que Urano acaba de tocar. Así que respira porque vamos a desarmar esto. Entonces, Géminis es conexión. Conecta ideas, salta de un tema a otro y encuentra relaciones donde otros no las ven. Pero Urano hace algo distinto. Imagínate que estás en una conversación con algún amigo, hablando de algo completamente normal y de repente algo que dice esa persona te deja en un vacío. Entonces, tú en ese momento dejas de relacionar las ideas de la conversación, te quedas en esa laguna de vacío porque algo en ti hizo clic. Fue como un relámpago. Es una conexión que nunca habías hecho. Y lo más extraño es que no sabes cómo llegaste a esa conclusión en medio de un vacío y que por supuesto es algo que no razonaste. Simplemente apareció, irrumpió. Eso es Urano en Géminis. Urano no es que te va a traer más información para procesar como siempre.
Lo que cambia es la manera en que conectas información y de ahí surge algo que ya estaba ahí pero que nunca habías visto o nunca se te había ocurrido. ¿Y de qué otra manera se puede sentir Urano en Géminis? Bueno, se siente como que estás en medio de un pensamiento y de repente se va. Como que ibas a decir algo y en el momento en que abres la boca ya no está. Es empezar a conectar ideas de una manera que al otro le resulta un poco extraña. O de repente tu mente va más rápido que las palabras que tienes disponibles para explicar la idea que llega. Eso va a ser Urano operando en el campo geminiano. No sé si te ha pasado que de repente ves la solución a un problema de una forma tan clara, pero cuando intentas explicárselo a alguien, las palabras ya no están y la idea tampoco. Y aquí voy a traer la historia del invento de la cámara de fotos instantáneas, que me resulta bastante interesante porque se dio justo cuando Urano estuvo la última vez en Géminis. Eso fue por allá de 1943, cuando un señor llamado Edwin Land estaba de vacaciones con su familia en Santa Fe, Nuevo México, y en una de esas, cuando le toma una foto a su hija de 3 años, la niña le pregunta que por qué no podía ver la foto en ese mismo momento. Sepan que en esos años tardaban un par de días en revelar las imágenes en las fotos y no es como ahora, ¿no? Con el teléfono ya puedes verlas en ese instante. Entonces, no sé, me parece que esta historia de cómo nacen las fotos instantáneas es interesante también porque la pregunta que le hace su hija a Edwin Land llega como un rayo que irrumpe de repente y que llega a través de la impaciencia de su pequeña bebé, ¿no? Y lejos de ignorarla, sale a caminar solo por la ciudad durante 1 hora para resolver el rompecabezas que ella le había planteado. En ese paseo se presenta la genialidad uraniana porque Land visualizó casi por completo el diseño de la cámara, la película y la físico-química necesaria. Imagínate que decidió que el cuarto oscuro debía estar dentro de la propia cámara, o sea, que en su mente empezó a idear un sistema donde los reactivos químicos estuvieran contenidos en pequeñas cápsulas dentro de la película que se romperían al pasar por unos rodillos al salir de la cámara. Esto, de entrada, parecería una locura, pero Land estaba tan emocionado que ese mismo día buscó a su abogado de patentes, que casualmente también estaba en Santa Fe, para describirle la idea de una cámara que entregara fotos al instante. Y fíjate qué interesante, porque la idea nace del intercambio de comunicación entre Land y su hija. Eso es el intercambio geminiano. Y hay algo más, la impaciencia y lo instantáneo, que me parecen profundamente uranianos, ¿no? Ahora bien, en este punto ya podemos irnos dando cuenta que Urano suele llegar de sorpresa cuando nosotros estamos abiertos a la información que los demás nos traen. Entonces, ¿eso va a significar que todos nos volveremos genios? Por supuesto que no. Yo creo que como humanidad le seguimos teniendo un montón de miedo a lo diferente. Es decir, creo que no todos tenemos la capacidad de sostener una idea tan rara y tan disruptiva que viene de repente. Piensa que lo más humanamente normal hubiera sido que Land escuchara la idea de su hija como una ocurrencia y la dejara pasar. No se la tome en serio porque hay límites en esta realidad y eso me parece Saturno sin dejar pasar a Urano. Y entonces pues no exploro la información que me da una niña de 3 años, la dejo en el terreno de la ocurrencia porque dentro de lo real eso que me propone esta nena es prácticamente imposible y además me saca de un lugar seguro donde están todos mis procesos mentales, donde hay límites y supuestos. ¿Se puede ver esto? Ahora, imagina que esa ocurrencia no viene de una niña de 3 años, sino de un adulto de 40. Ahí, la ocurrencia deja de ser una ocurrencia inocente y se traduce en locura, en delirio. Dime si no es cierto. Y aquí me detengo a meditar sobre esta pregunta de si todos nos vamos a volver genios los próximos 7 años. Y yo creo que no todos, pero sí que seguramente seremos testigos de ideas o descubrimientos impresionantes, pero en lo general, a la mayoría lo que nos puede venir a lo mucho es sorpresa, creatividad, ¿por qué no? Ideas originales, pero también extrañeza. Y en el peor de los casos, ansiedad, miedo y en algún sentido una sensación de soledad. Y digo soledad porque siento
que al estar pensando estas cosas extrañas, yo soy la única rara. Y también miedo porque el miedo suele ser la primera reacción ante una idea uraniana. O sea, empezamos a preguntarnos, ¿qué me estará pasando? ¿Me estaré volviendo loco? Y en ese caso, ¿qué me tomo? Díganme, ¿qué hago para no sentirme así? Obvio, somos tan predecibles. Esa es la parte más incómoda de este tránsito. Y aquí está lo que más me interesa que entiendas. Y es que Urano no viene solo como destellos de genialidad. Urano trae ocurrencias raras, vacíos incómodos que se convierten en angustia o ansiedad. Porque lo que llega es nuevo y lo nuevo nos asusta. Nos da miedo resonar diferente, pensar distinto, porque lo diferente está fuera del sistema donde nos sentimos seguros, donde pertenecemos, donde hacemos identidad. Y la verdad es que como humanidad no hemos aprendido a sostener lo incómodo y lo original. Por eso, en esos momentos de vacío, cuando la idea se va y no sabes qué ibas a decir, la reacción más común es el miedo. Y te apresuras a llenar ese hueco con cualquier explicación. Con una explicación repetida, con una opinión que todo el mundo tiene o con información que escuchaste antes, con información conocida, aceptada. Fíjate cómo el vacío no es el problema es no poder sostenerlo. Si tú sostienes ese silencio unos segundos, lo que llega después es más preciso, es más tuyo, más original que lo que ibas a decir antes. Ahora bien, antes de seguir explorando el cómo vamos a vivir Urano en Géminis, quiero compartirte algo de lo que ocurrió 2 épocas anteriores en la humanidad y que se vivió cuando estuvo también Urano en Géminis. Esto para que puedas ver qué claros son los ciclos. Entonces, ¿qué pasaba en aquellos años? La última vez que Urano estuvo en Géminis fue entre 1942 y 1949, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial y en la posguerra inmediata. Y en esos años nació la computadora electrónica. La radio se convirtió en el eje de la comunicación colectiva y el mundo recibió en tiempo real noticias. Noticias de una escala de destrucción que la mente humana, por supuesto, no tenía manera de procesar. Y esto también hay que decirlo, porque también pasó. Entonces, la gente no tenía herramientas para tanta y tan fuerte información. Y una respuesta inconsciente del colectivo fue consumir más radio, más noticias, más datos, más chismes. O sea, usar la mente a la velocidad geminiana para no parar. Porque si paras, tenías que sentir lo que se estaba moviendo por dentro. Y esto es así porque tanto Urano como Géminis nos desconectan de la emoción, porque lo suyo es la mente, son las ideas, es la genialidad. Entonces, es típico que pensamos o buscamos explicaciones para no sostener lo que se siente. Y en aquel tiempo, al igual que ahora, la cantidad de información se convirtió en una forma de no sentir la incomodidad emocional, el miedo y la angustia que llega cuando tienes la mente desocupada. Por supuesto que también hubo quienes tuvieron insights, ideas geniales, pensamientos que llegaron solos, que se salían del guión establecido y que ponían en duda todo lo que se daba por seguro. Y esos pensamientos no siempre se guardaron, aunque la sensación era, si digo esto en voz alta, algo en mi mundo conocido se va a romper. Por eso, no me parece una coincidencia que en 1943, Jean-Paul Sartre, tomado por Urano en Géminis, dijo acerca de la libertad que la existencia inauténtica ocurre cuando intentamos negar nuestra libertad para complacer al otro. Después también, por supuesto, que habló de la angustia de la libertad. Y en un ciclo anterior a este de Urano en Géminis, entre 1859 y 1866, en ese momento llegó el telégrafo transatlántico y por primera vez 2 continentes podían comunicarse en tiempo real. Y en ese mismo periodo, Darwin también publicó El origen de las especies. Fíjate, y eso también fue mucho para la mente humana porque además, en esos años estalló la guerra civil en Estados Unidos. No sé, eso me parece bastante curioso, como que muy sincrónico, ¿no? Cuando lo comparamos con la actualidad. Así que no me hagan hablar. Y bueno, entonces, ¿qué le pasó a la psique de la gente? Pues lo mismo. Los que recibieron el rayo y no tenían lenguaje para nombrarlo, lo guardaron, lo somatizaron. Y algo que es importante decir
es que los médicos de la época hablaban de una epidemia de nervios, de agotamiento cerebral, de histeria y de tics nerviosos. Los médicos decían que los tics nerviosos eran síntoma de un conflicto psicológico profundo, una suerte de defensa ante la ansiedad y la tensión. ¿Puedes ver que en ambos ciclos aparece el mismo patrón? Porque la gente siente que está pensando algo que no debería, algo que se sale del guión, algo que llega, que cuesta verbalizarlo y en lugar de decirlo, se guarda. Entonces, ¿cómo va a aparecer esto en tu vida personal durante estos 7 años? No lo sé con exactitud, pero se me ocurre que además de las ideas geniales, por supuesto, puede pasar que de repente sientas que las conversaciones que tenías antes empiezan a incomodarte, ¿no? Es como que puedes sentir que ya no haces clic con las mismas personas. O también puede pasar que veas a más personas queriendo desconectar de lo emocional, en un mood más frío, más distante. También puede que lleguen pensamientos que aparecen solos, que no siguen la misma lógica a la que estabas acostumbrado y que te sorprendan incluso a ti. Y lo que está buenísimo es que probablemente muchas cosas que explicabas de cierta manera durante años, de repente ya no te convencen ni a ti mismo. Pero más allá de eso, hay algo que me parece urgente y que tiene que ver con el sistema nervioso. Esto es así porque en este momento de la historia tenemos un montón de vías de escape que en épocas pasadas no tenían y ahora podemos entregarnos a un montón de ideas, a información de temas nuevos que salen cada 2 minutos, a explicaciones profundas de 5 segundos, a mensajes frenéticos tipo el scrolleo, es decir, ves un video de un gatito en TikTok y en 2 segundos pasas al siguiente donde sale una niña en situación de hambruna y no te quedas ahí. Vas al siguiente y viene el chisme del artista de la semana y así vas de tema en tema sin que ninguno te toque, sin que ninguno te deje algo que dure, sin que ninguno te traiga ninguna emoción que puedas sostener. Y con tanta saturación mental, obvio, va a llegar la ansiedad, llegan los problemas de angustia y las crisis psicológicas. Otro movimiento que vamos a ver tiene que ver con el ego. Claro que sí. Nuestro centro, negándose al cambio. Esto es reacciones modo sabiondo. Algo así como, yo ya sé cómo funciona eso, ¿no? O esa ridiculez no tiene bases. Yo ya estudié este tema. O las cosas funcionan así, no inventes locuras. Y es que la mente descarta antes de probar, antes de conocer algo nuevo. ¿Por qué? Porque así se siente segura, así construye argumentos sólidos contra lo que le está incomodando y que no conoce. Entonces, la pregunta no es si te va a llegar Urano o no. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando él llegue? Urano no viene a enloquecerte, viene a mutar la manera en que te relacionas con la información, con las ideas y con la comunicación. Al principio del tránsito, la sensación más común es de desorden, de extrañeza. Es el momento más incómodo y también me parece que el más importante porque es exactamente ahí donde Urano está operando. Lo que más ayuda en ese momento es aprender a tolerar el vacío. Quedarte con la incomodidad de no saber unos segundos más de lo que tu mente te pide. A la mitad del tránsito, es decir, dentro de unos 3 años, si no te resististe demasiado, algo empieza a aparecer. O sea, una nueva forma de pensar, conexiones que antes eran imposibles para ti, una manera de comunicarte que es más tuya, menos aprendida. Seguramente no vas a poder explicar del todo de dónde salió, eso es completamente normal, porque así trabaja Urano. Y así al final de los 7 años, lo que queda no es un sistema nuevo que reemplazó al anterior. Es una mente más libre que aprendió a sostener sin necesitar que todo tenga una explicación tradicional y conocida. Puede ser que logres que tu mente aprenda a percibir lo nuevo sin descartarlo por miedo y sin perderse en el miedo por ansiedad, aunque al principio te dé vértigo. En el próximo episodio vamos a ir a algo más personal, que es cómo se vive Urano según la casa de tu carta natal, donde está Géminis. Así que gracias por llegar hasta aquí y si te gustó esta información, déjame un like y compártela con tus seres queridos. Nos vemos en un próximo episodio.